¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Sí, acá estamos. Bien. Bueno, hay novedades sobre Argentina desde la perspectiva del FMI. ¿Cómo lo describirías a esto? El Fondo Monetario Internacional presentó hoy en el inicio de su reunión anual en conjunto con el Banco Mundial el panorama económico mundial, que es un poco el informe madre en la institución en el cual el staff del organismo ofrece su visión sobre la economía global. En el caso de la Argentina, el fondo prevé que la economía va a caer un 1,2% este año, que la inflación va a rondar el 30%, como había anticipado la semana pasada en un informe específico sobre el programa argentino. El informe sí puso muy en claro la gravedad del problema de la inflación en Argentina y cómo hoy la Argentina es, junto con otro grupo de países, una suerte de excepción a nivel mundial, ¿no? La Argentina integra, podríamos decir, el G6 de los países con mayor inflación del mundo, que está un ranking que está liderado por Venezuela, que este año va a experimentar una hiperinflación de 10 millones %, según la estimación que hicieron los técnicos de la entidad. Los otros países que integran este grupo de países son Sudán del Sur, Zimbabue e Irán. Rafael, ¿cuál es la reacción de los mercados, por ejemplo, en relación a esta mención particular de Argentina en este G6 tan poco optimista? Bueno, el fondo ya había dicho, ¿no?, la semana anterior que bajar la inflación en la Argentina iba a ser un proceso prolongado. La misma directora gerente de la institución, Christine Lagarde, dijo que los resultados que hasta ahora había logrado el programa argentino y la política monetaria tan dura desplegada por el Banco Central bajo el liderazgo de Guido Sanleris había dado resultados decepcionantes, ¿no? Este fue el término que utilizó Lagarde, y de alguna manera los mercados están anticipando que la lucha contra la inflación va a ser mucho más dura de lo que se preveía a fines del año pasado. Esto obviamente impacta en la cotización del dólar y también en el riesgo país, que está alrededor de arriba de los 800 puntos, ¿no? Es un panorama complejo el que enfrenta la economía argentina. Obviamente los técnicos del fondo un poco en sintonía con el mensaje que el gobierno creen que el programa está funcionando, cree que está dando frutos, cree que va a ayudar a estabilizar la economía, terminar de derrotar a la inflación y encaminar a la situación financiera. Y en términos políticos, que el Fondo Monetario Internacional exponga con tanta evidencia a un país al que le está prestando dinero para salir de la crisis y superar la inflación, ¿no de alguna manera no contrarresta los efectos positivos y posibles de esa ayuda? Bueno, los técnicos del organismo obviamente hacen sus números, hacen sus cálculos y sus proyecciones y muestran todos esos números al mundo, ¿no? Digo, parte de la dureza o de la crudeza, si se quiere, de los números que muestra la Argentina es el motivo central por el cual la Argentina vuelve a tener un programa con el Fondo Monetario Internacional debido al golpe que azotó la crisis el año anterior. El fondo sí ha hecho bastante hincapié en hacer advertencias, ¿no? En quizás, si se quiere, tener un discurso un poco más realista respecto de cuál es la realidad de la economía argentina, pero sí también a la vez, como vos bien decías, ¿no?, expone con mucha crudeza cuáles son los datos de la economía, pero a la vez dice que el programa de estabilización que está aplicando el gobierno es el plan que hay que seguir e insiste sobre un mensaje que ha dado en reiteradas ocasiones en los últimos meses, que es mantener el rumbo, seguir con una implementación firme del programa firmado en octubre del año anterior. Rafael, ¿estás al tanto de si el FMI le anticipó esta evaluación al gobierno antes de darla a conocer, antes de publicar el informe? Sí, de hecho los números que se conocieron hoy de la economía argentina estaban ya incluidos en el informe que se va a conocer la semana pasada, el llamado informe del staff del fondo, que se va a conocer cada vez que el directorio aprueba una de las revisiones del programa argentino. Los números de alguna manera no difieren tanto de números que ya se conocían en la Argentina. De hecho, el pronóstico de la inflación que dio hoy el Fondo Monetario, el que ya había dado la semana anterior, del 30,5% para este año, es más optimista que los cálculos que hacen los economistas en la Argentina. El último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central
prevé una suba de precios anual al cierre de diciembre de este año del 36%, ¿no? Casi 6 puntos por arriba, y tanto el fondo como los economistas que siguen a la Argentina desde aquí ven que todavía hay un problema de expectativas muy fuerte, ¿no? Es como que el programa financiero, si bien está dando frutos en la visión del fondo, no ha terminado de amarrar las expectativas de inflación, que eso también hay algunos otros informes, uno de la Universidad de Itela, por ejemplo, que da cuenta de ese fenómeno. Rafael, la última cuestión, el fondo también señaló que parte de la falta o la desaceleración del crecimiento a nivel mundial podía atribuirse a la crisis en Argentina. Y en ese sentido, ¿hay por fuera del fondo un análisis más sistémico e integral acerca de cómo se comporta la economía argentina, dado el impacto internacional que tiene? ¿Se conversa sobre eso en Washington? Sí. Digo, hay muy pocos países que ahora tienen programas vigentes con el fondo, y la Argentina, recordemos, tiene el programa más grande en la historia del fondo, ¿no? Para encontrar un programa similar, quizá hay que ver el caso de Ucrania en Europa. Y un poco el panorama que pintó este informe sobre el mundo es una economía que se ha desacelerado, que crece con menos vigor que el año anterior, y en la cual hay mucho más estrés financiero, ¿no? El informe puso muy en alto dos casos: uno, la crisis que sufrió la Argentina, la corrida cambiaria que sufrió la Argentina, y el otro, la corrida que sufrió Turquía, que terminó contagiándose a la Argentina y terminó profundizando la crisis que estaba sufriendo la Argentina. Son dos casos que en el fondo se siguen muy de cerca, como te digo, en un mundo que da, si bien los mismos técnicos del organismo te dicen que no ven por ahora una recesión global en el horizonte, sí encienden una luz amarilla porque claramente ya no crece con el mismo vigor que crecía antes. Rafael, una última cuestión. Vos estás, bueno, en el centro de las decisiones, ¿no?, del mundo, de Estados Unidos. Me imagino que te encontrarás con colegas, con especialistas, con economistas, con funcionarios de estos organismos internacionales. ¿Hay versiones e intentos de explicaciones informales cuando compartís, no sé, un café, una cerveza después del trabajo, acerca de por qué Argentina no logra salir de esta crisis y le cuesta tanto manejar el caballo de la inflación? Bueno, creo que un poco la misma visión que ha dado el gobierno argentino y que también dio el fondo en los últimos días es que la crisis ha probado ser un poco más compleja, si se quiere, en el frente inflacionario y a su vez en el frente fiscal, ¿no? Recordemos que el fondo preveía antes una caída del PBI para este año del 1,7%, ahora ofrecieron una cifra mejor, una caída del 1,2%. Es una leve mejora, pero es una mejora al fin que quedó plasmada en los números del fondo. Pero en el frente inflacionario está claro que ni el gobierno ni el fondo creo que esperaban a esta altura del año estar lidiando con inflaciones por arriba del 3%, ¿no? Pero bueno, han dado también el mensaje de que esta dureza que ha aplicado Sandleris desde el Banco Central, esta nueva política monetaria, es el camino correcto a seguir, que la política monetaria actúa con meses de rezago y que por lo tanto hay que darle tiempo a la política monetaria para que termine de tener todos sus efectos sobre la economía, ¿no? Pero a la vez, digo, el hecho de que el gobierno también esté evaluando aplicar medidas heterodoxas como expandir el programa de precios cuidados, te da también una pauta de que la lucha contra la inflación está probando ser muchísimo más complicada de lo que se preveía hace tan solo unos meses. Muchísimas gracias, Rafael Matus Ruiz, desde Washington. Muy amable, muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, vamos a otro tema. Una empresa, una marca que